Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Después de la deslealtad del sumo sacerdote Eliasab, Nehemías eligió por sacerdote a Selemías y de escriba a Sadoc, y nuevamente puso levitas en su lugar, hombres fieles, que repartieron de los diezmos a sus hermanos. Nehemías no buscó la popularidad nunca, ni el honor de los hombres. Él buscaba la gloria que vino solamente de Dios. Observó que en su ausencia había acostumbrado a la gente en pisar las uvas en el día de reposo. Acarreaban haces, cargaban los asnos con vino, uvas, higos y otras cargas, negociando en el día de reposo. Les amonestó. Había negociantes de barcos que venían de Tiro y traían pescado y otros productos. Los vendieron en el sábado. Nehemías reprendió a los señores de Judá por haber profanado el sábado y les recordó que todo lo que estaba viviendo y todo lo que había sufrido fue resultado de su desobediencia contra Dios. Todo el mundo tiene que entender que todas las maldiciones han venido sobre nosotros porque hemos encendido la ira de Dios. El único remedio es reconciliarnos con Él. Nehemías mandó cerrar las puertas de la ciudad el viernes por la tarde, porque es cuando empezó el sábado, y no las dejó abrir hasta que el día terminó. Puso sus propios siervos fieles para guardarlas, porque tenía que hacer todo lo posible para remediar la situación. Unos negociantes vinieron fuera de las puertas en el sábado 1 o 2 veces. Nehemías les desafió, preguntando, ¿qué estáis pensando de hacer? Les avisó que si volviera a hacerlo, él mismo, como dijo él, os echaré mano, físicamente amonestándolos. Los levitas, los siervos de Dios, los que se dedicaron a su servicio, debieron prepararse personalmente para guardar las puertas. El día era para honrar a Dios y no hacer negocios, honrándose a sí mismos sobre Él. Es lo que hacen las personas que no honran a Cristo.
en hacer sus deseos en el día que honran en su resurrección, sea el domingo. Nehemías quiso el honor de Dios sobre todo y le pidió perdón por sus propias faltas. La misericordia de Dios es grande por poder perdonar las nuestras. Buenas tardes, amigos. Bueno, estamos en el último capítulo, ¿verdad?, de Nehemías. Y estamos ya terminando por completo el estudio sobre los libros históricos. Estamos en el penúltimo y casi termina. Pero bueno, Dios es Dios sobre toda la historia. Toda la historia de la humanidad. Él es soberano. Él es quien sobrevigila sobre todo lo que pasa aquí en este planeta. Es Dios en toda la historia de este planeta. Además, Él ha estado siempre inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Vemos cómo la historia de este pueblo sigue adelante. Esteban y Pablo, al predicar, también menciona la historia de esta pequeña nación, haciendo referencia en Hechos 7, 2 hasta 53 y Hechos 13, desde 16 hasta 23. Nosotros. Por eso la estamos estudiando, porque si a Dios le importa, nos importa a nosotros también. Somos sus siervos y estamos aquí para servirle. Y sin Él y sin este deseo, no tenemos por qué estar aquí. Estamos aquí para ponernos de acuerdo con Dios, conforme a todos sus deseos. Y estamos familiarizándonos con personajes bíblicos. Por eso vamos capítulo tras capítulo estudiando las historias bíblicas con este fin. Mientras que estamos estudiando la historia, voy a repetir lo que he dicho vez tras vez tras vez, porque quiero que quede cimentado en nuestras mentes el hecho que sobre toda la información de la historia de Israel, sobre todo lo que nos es revelado en la Biblia, el punto número 1 y nuestra prioridad es que por medio de la Biblia formemos un concepto de Dios. Nuestro concepto de Dios debe ser 100% bíblico. Si no, estamos fuera de la manera que Dios nos ha dado para conocerle. Su revelación de sí mismo está en la Biblia. Y fuera de la Biblia estamos en peligro de no recibir la revelación correcta. ¿Cómo puede pasar esto? Puede pasar en nuestra mente, con nuestra imaginación. Imaginar cómo es Dios, nosotros. No, eso es peligroso. Quizás por haber tenido una experiencia, un sueño, algo impresionante en nuestras vidas, podemos formar por medio de lo que vimos en esta revelación una imagen de cómo es Dios. Esto también es peligroso, quizás más peligroso, que formemos ideas incorrectas sobre la persona de Dios. Esto es como la gente empiece a
formar o para participar en la idolatría. ¿Dónde ha empezado a existir los ídolos que la gente han adorado o están adorando en el siglo XXII todavía? Digo, el siglo XXI todavía. Empieza todo en la mente humana. Forman un Dios pensando en algo. Los paganos en los lugares retirados, lejos de la civilización, ¿cómo forman ellos sus dioses? Lo forman primeramente en su mente. Entonces hacen una imagen según han imaginado. Y de repente ya hay una forma que ellos adoran y lo llaman Dios o diosa. Por eso este es el gran peligro. Y nosotros tenemos que formar nuestra imagen de Dios de lo que la Biblia escribe. Aprendemos los caminos de Dios de la Biblia. Ahora escucha lo que ha pasado en la historia humana. En el principio, el hombre Adán y Eva conocían los caminos de Dios, sabían cómo Dios hacía las cosas, pero cayeron en pecado, y cuando cayeron en pecado, también volteaba los caminos de Dios en sus propios caminos. Empezaron a pensar y actuar de otra forma después del pecado. Empezaron a hacer las cosas según ellos pensaban hacerlo. Y nosotros, desde que nosotros nacemos, empezamos a aprender estos caminos humanos. Es humanismo. Hemos aprendido cómo actuar en el mundo según los hombres. Y hemos caído y alejado de los caminos de Dios. De manera que tenemos que aprenderlos de nuevo. Por eso tenemos también la Biblia, para aprender de nuevo los caminos de Dios, cómo actúe Dios, cómo actúa. Los discípulos tenían que hacerlo. ¿Recuerdan las muchas veces que Jesús les reprendió una vez diciendo, no sabéis de qué espíritu sois? Ellos reprendían a las gentes que trajeron los niños a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro camino, tenían otra manera de actuar. Ellos fueron escandalizados por la mujer que trajo perfume y ungió a Jesús. Ellos pensaban que era un gran desperdicio. Decían, según los caminos humanos, que este dinero que pudieran ganar por el perfume pudiera ser usado para alimentar a los pobres. No conocían los caminos de Dios y muchas cosas más. Tenemos que aprender estos caminos para actuar como cristianos, para andar como cristianos, rechazar los caminos humanos, especialmente en la iglesia, donde los hombres, por la mayoría y siempre, están juntándose para discutir sobre maneras de promocionar la iglesia. Y lo que deben hacer es ponerse de rodillas y pedir a Dios que les muestre lo que Él quiera, según sus caminos. Recuérdalo, esto es muy importante.
El estudio hoy, principalmente, quiero que sea, en cuanto de mí, lo que yo quiero es presentar espiritualmente lo que vamos a estudiar. No, en primer lugar, no intelectualmente. No quiero que sea una clase como se hacen los hombres. En una aula, el autoridad, el maestro delante, el profesor delante, apuntando las anotaciones, los estudiantes también copiándolos, aprendiendo las cosas intelectualmente. Ahora, tenemos que usar el intelecto, pero si no captemos lo que vamos a cubrir ahora, por ejemplo, espiritualmente, hemos perdido tiempo. Tenemos que captarlo no solamente en la mente, sino tiene que penetrar al corazón. Hay personas que se reúnen para, no sé qué decirlo, para remover sus emociones. No estamos para eso tampoco, aunque la Biblia muchas veces pueda tocar nuestras emociones. Pero el propósito no es eso. El propósito es captar con el corazón las cosas de Dios. Vamos a pedir a Dios, ya lo he pedido. Ojalá que lo pidas tú, que nos enseña por su Espíritu Santo, en la única manera que enseña el Espíritu Santo, que es espiritualmente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Estamos en capítulo 13 de Nehemías y el versículo con que empezaremos es 23. Vi asimismo en aquellos días, dice Nehemías, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, es una ciudad de los filisteos, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, de los filisteos, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Se estaba perdiendo pues el lenguaje hebreo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Un poco violento, Nehemías, ¿no es así? Bueno, recuerda, estamos con una nación física. La nación de Dios hoy es espiritual, no vamos tratando a la gente así. Pero en los días de Nehemías, el pueblo era físico y los castigaba físicamente. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos, o sea, entre los adultos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, cuando la nación era unida. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Bueno, ahí vamos a estar y comentar un poco antes de proseguir. Nehemías observó que judíos estaban tomando como esposas las mujeres filisteas, como también amonitas y moabitas. Y hemos visto cómo entra influencias idólatras.
especialmente de esta manera. Los hijos en estos casos fueron contaminados, confundiendo el lenguaje hebreo, igual como hicieron los samaritanos anteriormente. El cristiano debe aprender a hablar el lenguaje de Sion. Este es el significado para nosotros. Y usar el vocabulario celestial. Este principio es bastante importante. No hablar y comunicar como el mundo hace. ¿Cuántas personas se comprometen? En este caso, Nehemías les riñó bastante fuerte por esta contaminación, hasta el punto de maldecirlos. Los arrancó sus cabellos. Les hizo prometer delante de Dios que no dieran a sus hijas a sus hijos y no tomará a las hijas de ellos para sus hijos, y también para su propia generación de adultos. Les habló de la caída del gran rey Salomón, tan bendecido de Dios, amado por Dios. Mira cómo lo enfatiza. En muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Escucha, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Así que le asegura Dios que la persona que se casa con una mujer extranjera, en nuestro caso extranjera del Evangelio, pagana, mujer del mundo, será influido. No hay una protección para esa persona, porque va en un camino desobediente de Dios. Él bien aprendió de la historia de Israel, es decir, Nehemías, lo que muchos ignoraban y siguen ignorando. La historia, qué importante es. Para que el pecado se hiciera muy pecaminoso, el pecado cometido lo engrandeció como una cosa muy importante. Ya tenían un caso entre ellos. Vamos a ver, versículo 28. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, extranjero pues. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ello, Dios mío. Solamente le importa, ves aquí, Nehemías, solamente importa, no lo que la gente piensa de él, sino lo que Dios piensa de él. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña, ya lo vamos a hablar en un momento. Vamos a comentar aquí. Bueno, el bien, para que el pecado se hiciera muy pecaminoso, he dicho. Él lo enfatiza por la importancia que es. Ya tenían un caso entre ellos, lo del hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanballat horonita, fuera de Israel, enemigo de Israel y de Dios. Lo ahuyenté de mí, dijo Nehemías. Este hombre no trató con ligereza a tales pecados, transigiendo las cosas de Dios. No lo hizo. También quiso que Dios, en su oración, tomara en cuenta su pecado. Los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas que servían a Dios.
por la posición privilegiada que tenían ellos delante de Dios. Tenían que guardarse limpio de lo mundano para poder servir a Dios. El compromiso, la transigencia, de ninguna manera fue de beneficio, sino era una maldición, y todavía es así hoy. Estas cosas hacen que las personas, cristianos también, que honran a los hombres sobre Dios, lo hacen hasta la fecha. Es humanismo, y muchas personas son engañadas por ello. Menciona otra vez la ofrenda de la leña, empezando en versículo 31. Bueno, es el último versículo. Para la ofrenda de la leña en sus tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así Nehemías termina su libro y su testimonio, que es para todo el mundo hoy en día. Este lo dejó para último, hablando de la leña. Qué importante sería leña. Bueno, la leña era para los sacrificios. Lo había mencionado antes, otra vez lo hace. Menciona otra vez la ofrenda de la leña y la necesidad de su provisión. Otra vez, nos hace recordar de la cruz, la leña, sobre lo que Cristo fue crucificado. La provisión de Dios para el sacrificio de su Hijo. ¿Verdad que los sacrificios no servían si no arde la leña? Si no fuera por la cruz, quedaríamos en nuestros pecados. Acuérdate del madero, la cruz. Enfatizaba las primicias, dando la prioridad a Dios en todo. Las primicias demuestran la prioridad de Dios en las vidas de los judíos. Nehemías se dedicó al bien de la devoción a Dios y quiere dejar atrás este testimonio por su vida. Así lo tenemos en la palabra de Dios. Un ejemplo para que lo sigamos. Y con esta anotación de la fidelidad de Nehemías, terminamos su libro. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Queremos seguir a Nehemías, quizás no en las cosas que ha sido solamente como símbolos, pero en la devoción que él tenía para Dios, por la prioridad que él dio a Dios, poniendo a un lado la opinión de los hombres, aún los de su pueblo. Como por un viaje muy extenso, no pude hacer un programa la semana pasada, quizás lo habías notado, y tuvimos que repetir 174. El programa 174 es lo que tú escuchaste el domingo pasado, la semana pasada, si no fue el domingo. Hemos combinado ya 2 programas para esta semana. Da cuenta el oyente que acabamos de terminar el programa 175 ahora. 175 de esta serie de los libros históricos. 3 años de trabajo. Entraremos ahora en el programa 176, comenzando el libro de Esther, el último libro de la serie. Os invito a entrar en este libro que para mí es precioso. Capítulo 1, Esther, capítulo 1. Vamos a hablar unas cosas como introductivas a este capítulo, a este libro. Esther, capítulo 1. El libro de Esther es una historia de la providencia de Dios, sin llevar su nombre.
Como semejantemente, Esther no dio a conocer su nacionalidad. Vivía en el palacio del rey, sin decir de qué raza era. La nacionalidad hebrea no lo contó ella a nadie en Persia. Así que tenía que interceder por su pueblo. Aunque su nombre no está escrito en el libro, el nombre de Dios, su presencia y su apoyo por la nación de Israel es muy evidente. No cabe alguna duda que el libro es inspirado de Dios y los acontecimientos del libro son ordenados del Espíritu Santo. Es más probable que Mardoqueo, el pariente de Esther, escribió su relato. La cronología de la historia de Esther acontece entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Es cuando ocurrió, ocupando un periodo de 12 años. Pasó en verdad 57 años totales entre los dos capítulos. Bien, en los libros de Esdras y Nehemías, hemos visto ya el reinado de varios reyes o emperadores de Persia, desde Ciro hasta Dario. Aunque hay diferentes opiniones, es muy probable que el mismo rey del tiempo de Esther apareció a favor de los judíos en el libro de Esdras. Así escribió Flavio Josefo. Si no sabe quién es el gran historiador judío, que en la mayor parte fue muy confiable por los datos que él relataba de su propio pueblo, la historia de su pueblo. Era un experto. Si es así, como Flavio Josefo dice que el rey de Esther era el mismo que es llamado por la historia universal Artajerjes Longimano, es nombrado Asuero en el libro de Esther. Como en el caso de Faraón, tenemos que tratar con títulos de reyes. Faraón no era un nombre, era un título. Sabemos que muchos reyes de Egipto fueron llamados Faraón. Así la Biblia está de acuerdo con la historia universal al hablar de Asuero, que en la historia humana, la historia universal, fue Artajerjes Longimano, o Longimano, no sé cómo pronunciarlo en verdad. Pero al relatar la historia de una joven judía en el palacio del rey más poderoso en su día, tenemos esta historia. Revela las maneras sutiles en que Dios entra en los asuntos del gobierno de los hombres. Y lo hace sin que su nombre tiene que ser mencionado, como en el libro de Esther. Así es su soberanía manifestada en el día de hoy también, en que la prensa raras veces reconoce a Dios. ¿Es cierto o no? Tú lo sabes. Raras veces atribuimos la raza humana no atribuye a Dios lo que es de Él. Para nada. Ellos comentan solamente lo que hacen los poderosos del mundo. Ignoran a Dios, aunque Él va supervisando a todo. La gloria es para Él. Así, según sus caminos, Él obra secretamente, se esconde de un mundo incrédulo. Vamos a leer Esther, capítulo 1,
versículo 1 hasta 9. Aconteció en los días de Asuero. Como he dicho, en la historia puedes leer de él, en la historia universal. En los días de Asuero, el Asuero del reino desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, Artajerjes Longimano. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Voy a tener algunas cosas interesantes que decir históricamente sobre Susa y su palacio. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. La fiesta fue para 180 días, delante de la gente más poderosa de Persia, para mostrar, ya lo leí, y versículo 5 ya, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, solamente por 7 días, una semana, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, pobres y ricos. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese cada quien según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Bueno, así empiece el libro de Esther. Yo estoy muy admirado por el autor y su forma de escribir tan ordenadamente esta gran historia. Es evidente que el autor de este libro es un experto, dándonos primeramente la necesidad de que Persia obtenga una nueva reina, contando la expulsión de la vieja reina Vashti. Al final, su intención del mismo escritor es relatar la historia de la iniciación de la fiesta de Purim. Este nombre es algo que vamos a aprender si no lo sabemos de los judíos en el día de hoy. Todavía la celebran. Mientras, el Espíritu Santo va a revelar a los cristianos otro intento de Satanás de eliminar la nación que lleva la simiente de Abraham, quien es el Cristo. Este será nuestro enfoque. Desde el imperio egipcio, cuando el faraón mandó que todos los niños hombres entre los israelitas fueran ahogados en el Nilo,
hasta que Herodes envió a sus soldados a matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén. El diablo está tras todo eso y ha atacado el gran propósito de Dios, el propósito número 1. Sus intentos, los intentos de Satanás, no detuvieron la gran mano de Dios al enviar a su Hijo a un mundo perdido en el pecado, destinado a un fuego eterno. Fíjate cuántas hizo el Satanás para destruir el Hijo de Dios antes que naciera aún, y cómo no pudo. Fíjate, quiero enfatizar algo muy importante para cada cristiano. Hay que saberlo. El diablo no es una competición, un competidor contra Dios. ¿Lo sabías? No vayas a pensar que en esta guerra, y si es una guerra, y si el enemigo es Satanás, y si es poderoso, pero no es para comparar con el poder de Dios. El diablo no triunfará, no podrá. Dios lo va a vencer y tenemos la historia ya escrita en la Biblia para confirmarlo, que quien gana al final es Dios. Nos da bastante lata, ¿verdad?, en nuestras vidas, Satanás. Pero recuérdalo siempre, Dios, el que está en vosotros, no solamente es mayor que el que está en el mundo, sino es todopoderoso. ¿Cuánto poder entonces queda para Satanás si Dios es todopoderoso? No hay duda quién va a ganar. Así que tenga en tu mente. Dios es único. Y todo lo demás, incluso a Satanás, están en otra categoría. Dios es único en una categoría sublime que no puede ser derrotado. Él va a ganar. Lo vemos entonces en la historia de Israel, cuando el diablo siempre estaba con el fin de destruir el simiente de Abraham. O sea, cada descendiente que venía de Abraham fue un carácter o fue una personalidad que pudiera llevar la simiente en él. Abraham lo llevó, después de él Isaac, después de él Jacob, después de él Judá, y sigue la genealogía de la simiente de Abraham hasta que nació Cristo. Y Pablo dice que la simiente es singular, es único, y era Cristo. Así que el diablo, con todos sus intentos, no pudo triunfar. Bien, vamos a la historia otra vez. Él vino y en una cruz romano. No, yo creo que esto será nuestro enfoque. Lo que acabo de decir tiene que ser siempre nuestro enfoque. Mientras que leemos el libro de Esther, esta es nuestro enfoque. Cristo que va a venir no es solamente la preservación del pueblo de Dios, es la preservación de el Hijo de Dios que viene al mundo por medio de esta raza. Bien, desde el imperio egipcio, he dicho, hasta el día de Herodes, hubo una batalla. El diablo ha atacado.
Pero sus intentos ni detuvieron la gran mano de Dios al enviar a su Hijo a un mundo perdido en el pecado, destinado a un fuego eterno. Él vino y en una cruz romano sacrificó su propia vida para salvar a los judíos como a los no judíos, y dio a todos la vida eterna. De modo que el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Nos habló Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en Apocalipsis 22:17. Repito la oferta: el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, y no puede ser comprado. La Biblia sigue contando una sola historia, la del Evangelio de Jesucristo. Bien, leeremos una historia más guapa y también una historia de bastante intriga y suspensa. Si nunca la has leído la historia, te recomiendo que lo hagas y no serás desilusionado, seas tú cristiano o no. Garantizo que tú también serás bien apegado a sus páginas hasta llegar a su conclusión. Comenzamos aprendiendo de un gran banquete en el palacio de Persia. Este ocurrió en la historia. Como todos estos personajes eran personajes verdaderos en la historia de la humanidad. Versículo 1 nos introduce al gran emperador persa Asuero, que reinó en el tiempo más glorioso del imperio. Fíjate, desde India al oriente hasta Etiopía al oeste, un total de 127 provincias. Estaba en Susa, donde los emperadores hacían residencia en el verano. Para este banquete, en el tercer año de su reinado, invitó a sus príncipes, cortesanos, gobernadores y príncipes de provincias, los más poderosos de su imperio. La fiesta duró 180 días, medio año. Después hizo otro banquete de 7 días para todos los habitantes de Susa. Sin alguna duda, en el siglo XIX, escucha esto, es muy interesante, yo lo hallé muy interesante al descubrirlo. Los arqueólogos descubrieron el mismo palacio donde esta fiesta ocurrió, en Susa. Descubrieron entre las ruinas un corredor con 18 pilares de mármol. Su posición corresponde con lo que estamos leyendo aquí. Está elevado en el centro de un montículo que, según el estilo persa, podemos imaginar como entre jardines con fuentes. Versículo 6 dice: en el patio del huerto del palacio real. Y sigue diciendo un poco más adelante que el sitio tenía columnas de mármol. El lugar en su día tenía que ser glorioso. El pabellón era decorado de colores blanco, verde y azul, suspendido de cuerdas de lino y púrpura con anillos de plata. Había reclinatorios de oro y plata sobre un piso elevado de mármol. Las copas de beber eran vasos de oro de diferentes formas y servían el vino abundantemente. Había cuando menos una regla decente para los que participaban: no tenía nadie que beber vino. Era cosa voluntaria si quisieran. Al mismo tiempo, la reina Vashti hizo su propio banquete
para las mujeres. Estas son las elegancias y riquezas del reino de Persia, en lo cual, eso es lo que nos interesa, Mardoqueo y Esther son introducidos como cautivos judíos. Pero esto conoceremos después. Va a empezar un drama de que vamos a contar en el siguiente programa. Un drama que tenía que ver con la reina Vashti. Bueno, si no conoces la historia, yo creo que te interesará mucho escucharlo. Y si lo conoces, de repetirlo no te perjudica, ¿verdad? Es un beneficio para nosotros. A mí me encanta esta historia. No me importa cuántas veces lo escucho, me encanta cada vez. Bueno, espero que esté con nosotros en el siguiente programa, cuando vamos a entrar en la historia. Vamos a entrar bien en la historia de Mardoqueo y Esther en el reino más potente del mundo en su día, el imperio persa. Esté con nosotros. Que Dios te bendiga hoy y que te bendiga cuando regreses a escuchar más, porque esta historia es para tu bendición. Espero que aproveches. Bueno, que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa.